Policías racistas. Acosan a mujer afroamericana. Pero se detienen al ver a sus inesperados perro. Valeria caminaba por las calles de su vecindario de Los Ángeles con Luna, su pitbull rescatado, cuando un grito desgarrador rompió la monotonía de su rutina diaria. La vida se había vuelto para ella una repetición incesante. Largas jornadas en el hospital, lidiando con el dolor y la desesperación de otros, mientras ella ocultaba su propia lucha por mantener a su pequeña hija. A menudo soñaba con un futuro donde pudiera brindarles la estabilidad que tanto necesitaban, lejos de las luchas económicas y las tensiones raciales que dominaban su comunidad. Pero hoy, ese sueño se convertiría en un dilema ineludible. Un grupo de policías rodeaba a una mujer afroamericana en el suelo, su figura diminuta bajo la pesadez de las miradas y la brutalidad. Valeria sintió un nudo en el estómago. Su mente aceleraba en un torbellino de emociones. Sabía que debía intervenir, que no podía ser una espectadora más. Pero el miedo la alcanzó, como la sombra oscura de un pasado que la instruyó a ser cautelosa. La primera vez que estudió leyes, su abuela le confió el peso de la justicia, esperando que algún día defendiera a los desvalidos. Pero allí, frente a la angustia de la mujer, sus miedos florecieron. Los murmullos de los vecinos parecían retumbar en su cabeza. ¿Y si el sistema la aplastaba? Sus pensamientos se entrelazaban con el gaznate seco y la presión en el pecho. Volvió a mirar a la mujer, sus ojos aterrados reflejaban su propia angustia. ¿Cómo había llegado a ese punto? A cuestionarse si su voz podría hacer la diferencia. Luna, al percibir la tensión, se erguía con valentía. Era como si ella, su perro rescatado, entendiera la pesada carga de la justicia que su dueña llevaba en el alma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se incrementó al notar cómo los policías se volvían hostiles. Valeria cruzó una línea invisible en su mente. La decisión de intervenir no solo afectaría a la mujer en el suelo, también pondría en riesgo su propia seguridad y la de su hija. Pero recordar las historias de su abuela sobre el valor de luchar contra las injusticias la empoderó, aunque solo fuera un atisbo de determinación. Su voz tembló al alzarla, intentando mediar en una situación que era abrumadoramente caótica. El corazón le retumbaba en las sienes, y el aire se volvió espeso. «No está bien, ella no ha hecho nada», gritó a los oficiales, sintiendo que el mundo se detuvo. Todos los ojos se volvieron hacia ella, pero su aliento era entrecortado. La presión de la mirada de los policías la envolvía, y una pregunta quedaba flotando en el aire. ¿Podría desafiar el miedo y luchar, no solo por la mujer, sino también por su propia verdad? El futuro de todos pendía de un hilo, y mientras luchaba con su propio miedo, el eco de la injusticia se intensificaba a su alrededor. Justo en ese instante, un nuevo desafío surgió, la inminente decisión que podría cambiarlo todo. Valeria sintió como el frío sudor recorriendo su frente iluminaba la percepción de su realidad. La voz de su abuela resonaba en su mente, como un mantra que la instigaba a actuar. Con cada latido, la urgencia se amplificaba, y el sentido de justicia se transformaba en un faro, iluminando el obscuro panorama que la rodeaba. La mirada de la mujer en el suelo, y la potencia de su propia voz, se entrelazaban en un momento de claridad. «Ya no puedo quedarme callada», se dijo a sí misma, haciendo un esfuerzo mental por calmar la tempestad que la inundaba. Esa decisión era un punto de inflexión. Había optado por dejar atrás la sombra del temor. Era momento de luchar por algo más grande que su propia vida, apenas un hilo en una vasta tela de injusticias. Con plantadas las manos en las caderas, se plantó firme a unos pasos de los policías,
sintiendo una pequeña chispa de empoderamiento en medio de su tormento interno. «Lárguense de aquí. No saben lo que están haciendo. Ella no merece esto», gritó nuevamente, pero la confianza en su voz había hecho un pequeño cambio. Sentía que por primera vez podía ser escuchada. Notó cómo, luego de unos momentos de tensión, un par de oficiales redujeron su hostilidad, no sin antes intercambiar miradas entre ellos, como si debatieran internamente sobre su próxima acción. A pesar de la derrota de su miedo, Valeria sabía que el acto de valentía, aunque reivindicativo, podría tener repercusiones. El eco de una protesta que había surgido en su interior no solo la empoderaba a ella, sino que también empoderaba a quien había sido silenciada. La mujer en el suelo, aún llena de miedo, parecía encontrar en Valeria un atisbo de esperanza. Entre sus ojos, la angustia empezaba a ceder terreno frente a la posibilidad de ser vista y escuchada. Mientras tantas emociones la asaltaban, Valeria pensó en su hija. La imagen de su rostro risueño apareció en su mente, y una resolución ardiente comenzó a formarse. Esto era más que una simple intervención, era un paso hacia el futuro que anhelaba no solo para ella, sino para las generaciones que vendrían. Aquella tarde había descubierto algo crucial. Sus decisiones ya no podían ser definidas solo por su propia historia de lucha, sino que adquirirían la profundidad de un legado. «Creo en la justicia, y no puedo quedarme en silencio», continuó Valeria con la voz más firme. Se dio cuenta de que su declaración era más grande de lo que había imaginado. Ya no se sentía sola. La historia de resistencia que sus antepasados le habían legado ahora se hacía presente en ella. Era su momento de derribar barreras. Los policías, sintiendo el cambio en la atmósfera, retrocedieron un paso, pero no sin lanzar miradas desafiantes a Valeria. La tensión era palpable. El temor se convertía lentamente en desafío. El universo a su alrededor parecía vibrar al compás de su decisión. Con un grito de comunidad resonando en su interior, ella se preparó para buscar el apoyo de los que habían contemplado la escena. No se trataba solo de ayudar a una mujer. Era también sobre movilizar el poder de la voz colectiva. Sin embargo, la incertidumbre sobre cómo avanzar le pesaba. ¿Sería realmente su voz un catalizador para un cambio tangible? Mientras contemplaba la escena, Valeria sintió un leve titubeo. Posiblemente sus próximos pasos la llevarían a enfrentamientos más amplios que comprometerían no solo su seguridad, sino también su perspectiva de la justicia. La humo de la complacencia permanecía cargado en el aire, y pronto se daría cuenta de que el camino que había decidido tomar estaba lleno de desafíos inesperados, y justo en el instante en que buscaba hacer la transición hacia la acción, sintió la vibración de su teléfono en el bolsillo. Un mensaje de su hija apareció en la pantalla. «Mami, ¿dónde estás? Te extraño». En ese momento, la confusión se transformó en determinación. La pregunta era clara. ¿Podría ser la mujer que su hija necesitaba ver en este momento de desafío y resistencia? La respuesta estaba a punto de manifestarse, y Valeria, con un propósito renovado, se adentró en la niebla de su futuro incierto. Valeria se sintió impulsada por la urgente necesidad de actuar en defensa no solo de la mujer, sino de todos aquellos que alguna vez se habían sentido invisibles ante la autoridad. La mirada desafiante que había logrado captar de los oficiales fue un pequeño destello de esperanza. Pero ¿cómo seguir adelante? Su mente se encontraba en una encrucijada. Cada decisión parecía cargada de enormes consecuencias. La imagen de su hija atravesó su mente una vez más. ¿Qué ejemplo le estoy dejando?, se cuestionó, sintiendo una oleada de responsabilidad que la empujaba a ser más que una voz aislada. Valeria recordó las noches en las que su hija le había suplicado que se quedara más tiempo a su lado, que no dejara de contarle cuentos sobre mujeres fuertes que habían luchado contra la injusticia. Ahora, la realidad le ofrecía un giro drástico. Sería ella quien escribiría su propia historia de resistencia. Mientras buscaba apoyarse en la multitud que comenzaba a congregarse, se preguntó cómo podría articular su mensaje de manera que resonara más allá de la situación actual. No solo quería detener esta violencia,
Quería que su lucha se entendiera como parte de una narrativa más amplia, la de cada persona que había sido objeto de abuso y discriminación. A medida que los aplausos de algunos ciudadanos comenzaron a mezclarse con los murmullos de otros que no comprendían su acto valiente, Valeria finalmente decidió que su voz se convirtió en un arma. «¡Basta! No estoy aquí por mí, estoy aquí por ella», gritó, y el eco de su voz resonó en el aire a pesar de los intentos de los oficiales por restarle importancia a la situación. Por un instante se sintió completamente despojada del miedo. Era el momento de desnudarse de la inseguridad y mostrarse tal como era. Una madre, una mujer fuerte, dispuesta a luchar. Sin embargo, la tensión entre los policías y la multitud seguía aumentando. Uno de los oficiales comenzó a acercarse, su mirada cuestionadora y su postura defensiva indicaban que estaba evaluando su siguiente movimiento. Valeria sintió que una quema interna la empujaba a prepararse para lo que pudiera venir. Fue entonces que una idea, una chispa brillante en medio de la confusión, le atravesó la mente. «Si se sienten amenazados por mi voz, ¿qué pasaría si la multiplicara?», pensó. Se percató de que más allá de su propia valentía, el verdadero desafío radicaba en crear un eco colectivo, en unir a quienes habían estado callados. Sin pensarlo dos veces, sacó su teléfono y comenzó a grabar un video. Las palabras fluyeron de sus labios mientras su corazón latía más rápido. «Hoy no solo estoy defendiendo a esta mujer, estoy defendiendo a cada persona que se ha sentido sola y desamparada. Necesitamos hablar, construir una voz unida que no pueda ser ignorada». Mientras hablaba, notó a personas asomándose, interesándose en lo que estaba diciendo. Su determinación se volvía contagiosa, pero en medio del ardor del momento, una pregunta surgió de su interior. ¿Estaba lista para las repercusiones que podrían seguir? Sabía que su arrojo podría atraer no solo apoyo, sino también represalias. Al terminar su mensaje, sintió un ligerísimo alivio, pero también una nueva oleada de incertidumbre. Mientras observaba las reacciones en la multitud, comprendió que, aunque su camino iba marcado por la convicción, el miedo a la reacción de las autoridades era inminente. Sus ojos se encontraron con los de los policías otra vez. Algo en su mirada había cambiado. Tal vez la duda se había sembrado en ellos, o tal vez su desafío había encendido un resplandor de análisis interno. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que estaba en la frontera entre la acción y la reacción, la valentía y el peligro. ¿Podría su acto de desafío ser un faro para otros, o sería el catalizador de su propia caída? Y en medio de la tensión, sintió de nuevo el teléfono vibrar. Con el corazón en la mano miró la pantalla. Era un nuevo mensaje de su hija. «Mamá, ¿estás bien?». La urgencia en su pecho se avivó. Podría afrontar no solo a los oficiales, sino también las expectativas y el amor que su hija tenía por ella. La siguiente decisión, la más desafiante hasta ahora, estaba por llegar, y Valeria se sintió atrapada entre dos mundos que se debatían en su interior. Valeria respiró hondo, tratando de calmar la tempestad que bullía dentro de ella. El mensaje de su hija pesaba como una losa. El deseo de salir ilesa de esta situación, de volver a casa y abrazar a su pequeña, se entrelazaba con su necesidad de no retroceder. Era un dilema duro, y cada segundo que pasaba sentía que se intensificaba. La multitud no era solo un grupo de extras en su historia, eran testigos de su viaje hacia una versión de sí misma que nunca había imaginado. Mientras miraba a los oficiales, se dio cuenta de que no solo estaba confrontando a las figuras de autoridad, sino también la imagen que tenía de sí misma. Había vivido, hasta ese momento, en la sombra de la inseguridad, siempre preocupada por lo que los demás pensaran. Pero aquí, en este instante crítico, se dio cuenta de que tenía una voz, una plataforma que podía usar para hacer eco de las luchas de muchos otros. Volvió a enfocarse en su teléfono, el pequeño dispositivo que había sido su salvación en tantas ocasiones. Ahora también parecía un símbolo de su resistencia. Se preguntó si había otra forma de comunicar su mensaje. La grabación era un buen inicio, pero ¿acaso también podía hacer que otros hablaran? Con un movimiento decidido, miró a su alrededor. Intentó establecer contacto visual con algunos en la multitud.
¿Alguien más quiere hablar? Formuló en voz alta, una invitación tanto a los que la rodeaban como a sí misma. Para su sorpresa, varios levantaron las manos, y ante la mirada sorprendida de los policías, Valeria entendió que la energía empezaba a fragmentarse. No lo haría sola. Una joven con cabello rizado se acercó. Su expresión era de fuego y determinación. «Tú lo dijiste, hoy no estamos solas, hazme un video también», exclamó, y Valeria sintió una oleada de motivación. El acto de invitar a otros a unirse a su lucha parecía iluminar una chispa de esperanza. Valeria sonrió. No se daba cuenta, pero su instalación de resiliencia había comenzado a contagiarse. Mientras grababan, y el número de voces aumentaba, la situación se tornaba menos amenazante. La multitud empezó a murmurar, creando una sinfonía de relatos, voces y experiencias que empezaron a desbordar el aire. Ya no se trataba solo de una madre defendiendo a otra madre, sino de una marcha pulsante de historias que desafiaban el silencio. Pero a medida que crecía la masa de personas hablando, también se intensificó la presión sobre los oficiales. Valeria notó que algunos intercambiaban miradas nerviosas, claramente incómodos ante la situación que se les escapaba de las manos. Una parte de ella se regocijó, mientras que otra se llenó de inquietud. ¿Qué pasaría si la reacción de esos hombres se tornaba violenta ante un sentimiento de amenaza? En su mente, una alarma se encendió. No puedo ser ingenua. De repente, el ambiente cambió. El aire se tornó tenso y pesado. Valeria sintió una fuerte punzada de miedo. Quizás había encendido una chispa, pero también había abierto la puerta a lo inconcebible. Con cada palabra que se pronunciaba, cada presencia que tomaba forma en la historia, sentía que su propia identidad se estaba reconfigurando. Se estaba convirtiendo en más que una madre. Era un líder, una voz que ya no temía el eco del miedo. La incertidumbre se convirtió en algo que podía modelar, una fuerza que podía dirigir. Sin embargo, mientras la excitación comenzaba a aflorar, Valeria sintió un estremecimiento en su interior. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llevar este acto de valentía? La mirada de su hija aún resonaba en su mente, y la necesidad de regresar a ella intacta, tanto física como emocionalmente, era un peso casi insoportable. En ese momento, un oficial visiblemente molesto se adelantó, y la multitud se separó levemente, dándole la oportunidad de hablar. Valeria sintió una mezcla de desafío y alarma. El hombre se detuvo por unos momentos. «Esto es un asunto serio, y no deberías tomarlo a la ligera», dijo, y Valeria se sintió como si se pasara un puñal por el estómago. ¿Acaso estaba siendo testigo de su propia detención en este juego de poder? La decisión se cerró a su alrededor como un círculo apretado. ¿Se embarcaría en esta lucha a cualquier costo, sabiendo que su verdadero miedo era en realidad perder la conexión con su hijo? Las preguntas fluyeron en su conciencia de manera abrumadora. ¿Cuál era su próximo movimiento? Mientras sostenía el teléfono con sudor en la mano, se dio cuenta de que, sin importar la respuesta de los oficiales, debía estar lista para actuar. Era el momento de confrontar, y aún no podía anticipar la profundidad de lo que eso significaría. La valiente decisión estaba al borde de la manifestación. Se acercó al oficial con la determinación recién descubierta en su pecho. Sus labios se movían en dirección a la respuesta que no podía eludir. ¿Cómo se defendería de sus propios miedos y encontraría la fuerza para continuar? Valeria se plantó frente al oficial, el pulso acelerado y la mente trabajando a toda velocidad. Las palabras que parecían flotar en el aire a su alrededor, engullendo la confusión que le apretaba el pecho, se materializaban en su cabeza. ¿Qué tenía que decir? ¿Cómo podría transmitir todo lo que sentía en este instante decisivo? Su voz, aunque temblorosa, consiguió salir con firmeza. No estoy aquí para hacer problemas, pero no puedo permitir que se silencien nuestras voces. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, una lucha que enfrentar. Las palabras de Valeria resonaron en la multitud. Podía ver cómo algunas personas se acercaban, sintiendo la misma necesidad de ser escuchadas. Era un eco de sus propias inquietudes, una marea creciente de solidaridad.
A los lados, algunos oficiales comenzaban a incomodarse. La actitud desafiante de la multitud no era lo que esperaban. Valeria lo percibió. El miedo y la adrenalina corriendo dentro de ella, agitada y exhausta al mismo tiempo. La conexión con su hija era ahora una llama que la guiaba hacia adelante. Cada palabra pronunciada se convertía en un puente hacia el futuro que deseaba para ambas. Esto no es solo sobre mí, sobre lo que he vivido o las injusticias que he sufrido. Esto es sobre todas nosotras, sobre la comunidad que ha sido ignorada, silenciada. Ya es suficiente. El tono había cambiado. La ferviente denuncia latía en su pecho a la vez que cada interrogante que la atormentaba tomaba forma. Valeria estaba desnudando su vulnerabilidad, pero lo hacía con fuerza. Era la primera vez en su vida que se sentía no solo valiosa, sino necesaria. Mientras el oficial le miraba fijamente, Valeria sintió que el tiempo se ralentizaba. Había conseguido atraer la atención, no solo del policía, sino de todo su entorno. Era reconocida como un ser humano que se aferraba a su derecho a ser escuchada, a existir sin temor. En su corazón nacía una mezcla de confianza y desafío. El miedo se transformaba en el queriendo pelear por lo que amaba. Afuera de este mar de emociones, notó a la joven que había comenzado la cadena de voces con ella. Ahora con lágrimas en los ojos, su historia resonando con las de otros presentes. Aquella conexión le trajo a la mente el rostro de su hija, la razón detrás de su lucha. Los palpitos de una madre nunca deberían ser ignorados, y en ese momento, Valeria se dio cuenta de que el camino a seguir no siempre significaba huir para proteger. A veces, significaba plantar cara. El oficial, aún tenso, había comenzado a relajar sus hombros. La autoridad parecían ahora más un personaje dentro de una narrativa que no controlaban. Él sabía que cada palabra de Valeria era un paso hacia una marea imposible de ignorar. Sentía que la energía cambiaba, una chispa brillante de posibilidades en lugar de amenazas. La multitud se unía. Su voz se fundía en una sola historia que no podía ser silenciada. Pero de repente, un grito de frustración irrumpió entre la voz de Valeria, haciéndole dudar. Un oficial más agresivo se había acercado, con el ceño fruncido, y una actitud que prometía una respuesta violenta. La tensión escaló de inmediato. Una línea se había dibujado entre la valentía y la inminente confrontación. «¡Sigue, Valeria!», alguien gritó desde la multitud, inyectando valor en el aire, pero la madre sabía que la verdadera prueba estaba más cerca de lo que pensaba. En su interior, comenzó a formular una estrategia, a anticipar cómo reaccionaría no solo el oficial que tenía enfrente, sino el resto de la multitud que comenzaba a volverse inquieta. A medida que se plantaba ante la adversidad, la determinación se filtraba como un torrente en el fondo de su ser. «No me iré sin que se escuche mi verdad», se dijo a sí misma, fusionando su voz con las inhalaciones profundas de valentía. Se preparaba para un desenlace que podría exigirlo todo. Era el momento crucial que definiría no solo su propio destino, sino el de muchas mujeres que habían permanecido en silencio. Mientras luchaba con su resolución y una creciente conciencia de riesgo, sus pensamientos se centraron en lo que estaba dispuesto a arriesgar. Se sintió como si estuviera desnudando cada una de sus inseguridades. Ante el desafío, estaba a un paso de encontrar la fuerza que necesitaba. La lucha había comenzado, y lo que vendría pondría a prueba no solo su carácter, sino también su futuro. La situación se tornó aún más tensa cuando un grupo de personas en la esquina comenzó a abarrotarse. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó uno de ellos, su voz resonando con curiosidad y duda, creando otro punto focal en el conflicto. Valeria entrecerró los ojos, comprendiendo que el desenlace se acercaba. La revelación de su propia fortaleza ya comenzó, pero estaba a punto de enfrentar un desafío mayor que podría cambiar el rumbo de su vida y de las personas que la rodeaban. ¿Logrará continuar su lucha, sino que será la última oportunidad para demostrar que su voz importa? El silencio que reinaba en el aire se volvió insoportable. Valeria sentía como si la presión del momento la estuviera aplastando. Cada aliento se convertía en un esfuerzo consciente. Miró a su alrededor. La multitud se había congregado a su alrededor.
algunos con miradas esperanzadas y otros llenos de preocupación. Era evidente que cada persona allí presente estaba sosteniendo sus propias batallas. La voz del oficial agresivo resonó con una autoridad que intentaba ocultar su inseguridad, y el pulso del entorno latía al unísono con la ansiedad de Valeria. Esto no es un lugar para manifestaciones. Su tono era despectivo, casi desestimando el valor de lo que ella intentaba expresar. La joven comprendía que esas palabras eran más que una mera advertencia. Eran un intento de cortar la conexión que había forjado con la multitud. Sin embargo, en lugar de flaquear, esta confrontación sirvió de combustible. Valeria inhaló profundamente, sintiendo en cada fibra de su ser la responsabilidad de no ceder. «Esto es precisamente el lugar donde debemos manifestarnos», respondió, su voz ahora más resonante. Los ecos de sus palabras no solo atravesaron el espacio, sino que también se encarnaron en la valentía de quienes la rodeaban. Eran un testimonio viviente de aquellas luchas que habían sido relegadas al olvido. Mientras sus pensamientos se centraban en la importancia de su mensaje, recordó su vida anterior, un camino marcado por la autoexigencia y la complacencia. Desde pequeña había sido educada para seguir las normas, para encajar en un molde que nunca sentía como propio. Aquellos días de sumisión ya habían quedado atrás, y lo que en su momento había considerado una debilidad ahora, se transformaba en una poderosa fuente de fortaleza. Pero lo que Valeria no pudo anticipar fue el giro inesperado en la situación. Alguien en la multitud comenzó a murmurar. Su voz se alzó por encima de los demás. «Ella tiene razón. Debemos hacer ruido. No podemos dejar que nos callen». Esa afirmación encendió algo en Valeria. La idea de que su lucha no era solitaria sino compartida, resonaba como un tambor en su corazón. El oficial la miraba. Sus ojos delataban la confusión creciente ante la unión inesperada que estaba surgiendo. Comenzó a perder la paciencia, pero ella se mantenía firme, mostrando que su vulnerabilidad también podía ser una forma de poder. Valeria se dio cuenta de que estaba ganando algo más que valentía. Estaba abriendo los ojos a sus capacidades innatas, aquellas que habían permanecido dormidas durante tanto tiempo. Mientras la multitud agrupaba sus voces, un nuevo pensamiento se alojó en su mente. Debía actuar no solo como portavoz, sino como líder. En su corazón sintió que esa era su verdadera misión. Con cada palabra, cada mirada de apoyo, iba construyendo un puente hacia algo más grande que sí misma. En ese instante, el oficial más violento avanzó un paso, claramente decidido a restablecer el orden. Era ahora o nunca. La adrenalina corría por las venas de Valeria mientras reflexionaba sobre el mensaje que necesitaba transmitir. Ya no se trataba solo de su historia. Era un llamado hacia el coraje, hacia el cambio. El desafío se había escalado, y en su interior ardía la convicción de que no retrocedería. «Si quieren callar nuestras voces, deberán hacerlo sobre mis palabras», declaró con un fervor que había comenzado a vibrar en su pecho. El eco de esa declaración se expandió alrededor de ella, resonando con una fuerza que apenas podía reconocer como propia. Lo que Valeria no sabía era que el verdadero desafío estaba por venir. Otra figura, que se acercaba con un aire de desconfianza, despertaría dudas sobre si su nuevo poder era suficiente. Tendría que elegir entre seguir adelante o ceder ante la presión. ¿Sería capaz de afrontar lo que significaba ser el faro en medio de la tempestad, incluso cuando el miedo intentara paralizarla? Se sentía como ante un precipicio. La decisión estaba a punto de transformarse en un acto decisivo, que definiría no solo su propia historia, sino el destino de muchos a su alrededor. Valeria sintió el peso de la mirada del oficial sobre su piel, una presión tangible que la impulsaba a confrontar su ansiedad. Cada paso que avanzaba hacia la confrontación era como escalar una montaña, y a medida que el desconcierto del oficial se tornaba en furia, la multitud parecía respirar al unísono con ella. No solo era una lucha por sus derechos, sino un momento transformador donde su identidad comenzaba a tomar forma como un faro de esperanza. «El miedo no me detendrá», reflexionó, mientras el caos a su alrededor se intensificaba. La adrenalina era un aliado inesperado.
Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, marcando el ritmo de su determinación. En su mente, las imágenes de su vida anterior se entrelazaban con la resolución de convertirse en una líder, no solo para sí misma, sino también para quienes habían estado atrapados en el silencio. La figura que antes le causaba incertidumbre, ahora despertaba una curiosidad perturbadora. ¿Quién era realmente ese ser humano detrás de la insignia? Valeria lo miró con una mezcla de compasión y desafío, entendiendo que él también podría ser una víctima del sistema, atrapado en un rol que lo conducía a actuar con agresividad y desdén. Quizás todos estamos en caos, pensó, y se dio cuenta de que su lucha no solo era contra el individualismo, sino contra un sistema que había despersonalizado a todos. Se enfrentó al oficial y, en un torrente de emociones, su voz resonó como un canto colectivo. No somos números ni estadísticas, somos personas, cada una con nuestras historias. ¿No es hora de que escuches? La duda que una vez la había invadido, se disipó en ese preciso momento. Quería que el oficial no solo la oyera, sino que, de alguna manera, la entendiera. La multitud comenzó a responder, cada voz un ladrón del silencio que los había mantenido cautivos por tanto tiempo. Mirando hacia cada rostro, Valeria se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentar al oficial, sino superar su propio miedo a ser escuchada, y lo más importante, a ser aceptada. Consciente de su potencial como líder, se planteó una nueva pregunta. ¿Debería intentar convertir aquel momento de confrontación en algo más constructivo? En su corazón, sentía que tenía el poder para transformar la tensión en diálogo, para hacer que la conversación fluyera hacia una reflexión profunda. Pero ese camino implicaba una valentía aún mayor. Debía abrirse a sus propios miedos, a las inseguridades que se manifestaban como un hilo delgado entre su deseo de luchar y su temor a fracasar. El tiempo parecía estancarse mientras Valeria tomaba una decisión. Voy a hablar no solo por mí, sino por todos nosotros. Y lo haré aquí y ahora, frente a este hombre, frente a este sistema. Con esa determinación, comenzó a plantear preguntas incisivas, proyectando su voz en un ritmo que desafiaba al oficial a mirar más allá de su autoridad. ¿Puedes oír el dolor de quienes han sido ignorados? ¿Te atreverías a ser parte del cambio en lugar de ser parte del problema? Con cada palabra, las miradas de la multitud se intensificaban, y algo palpable se estaba creando. Era más que una llamada. Era una conexión emocional trascendente que podía unir corazones incluso donde había división. Pero la figura oscura de ese oficial, ahora visiblemente incómodo, quizás no estuviera dispuesto a ceder. Valeria intuyó que la conversación apenas comenzaba, y que el siguiente paso sería crucial. La conexión que había forjado se sentía frágil, como cristal en un punto de ruptura. Sabía que sus palabras podían ser la chispa para un cambio, pero ¿sería suficiente para encender la llama de la transformación verdadera? El silencio suspenso que ocupó el espacio siguiente señalaba no solo incertidumbre, sino la posibilidad de una respuesta que podría cambiar el rumbo de su historia. Tendría el coraje para convertir ese momento en una revelación no solo para ella, sino para todos los presentes. Al sentírsele al borde de lo desconocido, la adrenalina se desbordaba dentro de ella, empujándola más allá. La decisión que estaba por tomar podía dar forma a su propio destino, y de alguna manera, al de muchos otros. Valeria respiró profundo, preparándose para lanzar su siguiente pregunta. Una que podría desafiar no solo al oficial, sino a todo lo que ella misma había asumido sobre su poder y su voz. ¿Sería esta la oportunidad que había estado esperando para liberarse de sus miedos y alzar su voz con una claridad inquebrantable? La incertidumbre impregnaba el aire, y la tensión, palpable. La tensión era densa, casi palpitable, mientras Valeria se enfrentaba al oficial. En su mente, las palabras giraban como una tormenta, entrelazándose con recuerdos de momentos pasados donde su voz había sido callada. Pero esa vez, esa angustia se transformaba en algo que no podía contener. Decidió que no podía rendirse ante el miedo, que era el momento preciso para aferrarse a su verdad.
¿Cuál es tu historia? ¿Qué te trajo aquí? La pregunta, atípica para un momento tan cargado, era un intento de conectar, de explorar la humanidad que estaba detrás de la insignia del oficial. Valeria sintió que su voz temblaba, pero no dejó que ese pequeño signo de vulnerabilidad la detuviera. En su interior, un nuevo sentido de propósito comenzaba a brotar. El oficial, al principio paralizado por la sorpresa, pareció titubear. Parecía haber entrado en una lucha interna, como si algo en su conciencia le gritara que debía responder. Valeria observaba la complejidad de la situación, recordando que cada ser humano está formado por sus vivencias, cicatrices y decisiones influenciadas por su entorno. Era un momento revelador no solo para ella, sino también para el hombre que tenía enfrente. Mientras la multitud permanecía en silencio, la inseguridad de Valeria se desvanecía poco a poco. Cada respiración se volvía más fuerte, más certera. ¿Cuántos años se había reprimido? ¿Cuántos momentos había dejado pasar sin hablar? Esta vez, no iba a permitir que la duda la dominara. Era un punto de inflexión, un cambio radical en su narrativa personal, y a medida que abría la boca para formular otra pregunta, una certeza la invadió. Este era su instante. ¿Qué significa para ti ser parte de este sistema? ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si estuvieras del otro lado? Su voz, antes titubeante, ahora resonaba convencida. La multitud absorbía cada palabra, como si la energía de su valentía les envolviera a todos en un manto nuevo. El oficial, visiblemente afectado, bajó la mirada, sintiendo el peso de sus acciones, quizás por primera vez. Valeria supo que había tocado un punto sensible. La empatía brotaba en ella, no hacia solo su adversario, sino hacia el sistema que ambos estaban atrapados. Había una lucha en sus ojos, un mismo reflejo de injusticias que podría llevar a un entendimiento. Sin embargo, las dudas emergían nuevamente. ¿Qué pasaría si el oficial no la escuchaba? ¿Y si todo su esfuerzo resultaba en un rechazo que la hundiría de nuevo en la oscuridad? Podía sentir la presión de la multitud, un mar de expectativas y decepciones. Su respiración se aceleró, y comenzó a preguntarse si había llegado demasiado lejos. Pero entonces, recordó las historias de quienes no podían alzar su voz, de aquellos que aún vivían en las sombras. Si solo fueras capaz de escuchar, esto podría ser un diálogo. Podemos cambiar esto. Había un deseo ardiente en su interior, un anhelo de construir, no de confrontar. Esa idea de transformar la confrontación en una conversación, la embriagó. La respuesta del oficial sería determinante. Valeria sabía que su vida no sería la misma después de ese día, y que el resultado inmediato podría marcar la diferencia entre la impotencia y la entrega al cambio. Observando atentamente al hombre, se dio cuenta de que comprimir el rencor en su corazón no era una opción. Aunque temía ser decepcionada, la posibilidad de un diálogo la llenaba de esperanza. La multitud, atrapada en una atmósfera electrizante, parecía contener la respiración, conscientes de que el futuro dependía de ese instante. Valeria estaba dispuesta a arriesgarlo todo. ¿Estaba realmente lista para lo que pudiera pasar? La decisión que tomara en ese segundo podría abrir un camino hacia la redención, no solo para el oficial, sino también para ella misma. La respuesta estaba al borde de los labios del oficial, y cada fracción de segundo se sentía como una eternidad, dando paso a la incertidumbre. Valeria apretó los puños, preparándose para lo que pudiera venir, deseando y temiendo la verdad en igual medida. ¿Iban a encontrar un terreno común, o todo terminaría en un muro infranqueable? Su voz resonaría en el aire, desafiando al destino que parecía estar sorprendiendo hasta a las sombras. La respuesta del oficial se desvaneció en un silencio ensordecedor. Valeria sintió que el mundo que la rodeaba se desvanecía, y todo lo que importaba era aquel momento, el intercambio de miradas que comenzaba a transformarse en algo más que una simple confrontación. La multitud, expectante, parecía casi un eco de sus propias emociones. La ansiedad, la esperanza, el miedo. En un instante, Valeria comprendió que había hecho más que hablar.
Había incitado un diálogo interno en el oficial y, quizás, en todos los presentes. Sin embargo, el eco de su valentía comenzó a hacerse evidente. Al ver cómo el oficial luchaba por encontrar palabras, la duda se desbordó de nuevo. ¿Esto era suficiente? ¿Acaso las mismas preguntas que ella había formulado abrirían algo en su interior? Era un dilema personal, un campo de batalla interno. La necesidad de expresar su verdad seguía siendo su prioridad, pero había un segundo plano que le advertía que este acto podría no ser suficiente. Sé que estas preguntas no son fáciles de responder, continuó Valeria, aumentando su empatía. Pero si no nos cuestionamos, si no hablamos, ¿cómo podemos encontrar una solución? Cada palabra suya se fue convirtiendo en un camino hacia la autorreflexión, una invitación tanto para el oficial, como para cada individuo en la multitud, que había sido testigo de su valentía. El oficial finalmente levantó la vista, su mirada, antes firme, se hizo buscadora, dispuesta. Nadie me ha preguntado eso antes, le confesó, casi en un murmullo. Su voz era un hilo frágil, y Valeria supo que había hecho una mella. Fue el momento exacto que necesitaba para reforzar la dirección del diálogo. Sentía cómo el fuego interno que había encendido comenzaba a expandirse. La multitud se iba disipando lentamente. La incertidumbre flotaba en el aire. Valeria, con un impulso renovado, tomó un respiro profundo y prosiguió. Yo también he sido parte de ese sistema. Pero hay un camino diferente. Un camino donde el entendimiento puede superar el resentimiento. Era evidente que la conversación se transformaba en un intercambio significativo, y eso la empoderaba. La verdad era que Valeria había vivido el miedo y la represión durante tanto tiempo, que ahora que estaba frente a la posibilidad de un cambio, estaba dispuesta a empoderar no solo su voz, sino también la del oficial. La búsqueda de algo más allá de la confrontación comenzó a palpitar en su pecho. ¿Acaso esto era lo que había estado buscando durante años? Una oportunidad no solo de ser escuchada, sino también de escuchar al otro. A medida que progresaba la conversación, las murallas empezaron a desmoronarse por primera vez. Valeria notó que el oficial asintió con la cabeza, como si algo se moviera en su interior. Tenía la sensación de que la verdad compartida podría cambiar esa secuencia que limitaba a ambos. Cada palabra servía de ladrillo en una nueva base, y en su mente comenzó a construir un puente donde antes solo hubo un abismo. La revelación de que todos los seres humanos luchan con sus propios demonios la iluminó y la dirigió hacia un espacio de mayor compasión. Pero, en un giro inesperado, recordó las sombrías palabras de su voz silenciada en el pasado, y se preguntó si realmente estaba lista para abrirse de esta manera como nunca antes lo había hecho. Justo cuando la conversación parecía alcanzar un punto de inflexión, un nuevo aspecto interrumpió su diálogo interno. Un movimiento tenso en la multitud. ¿Habría algún conflicto próximo? La distracción la llevó a cuestionar sus propias decisiones. Había tocado el corazón del oficial, pero ¿qué pasaría con los demás? Un instante de pánico se apoderó de su mente. ¿Sería posible que su diálogo transformador pudiera ser roto por la dureza del mundo exterior? Valeria comprendió que, en ese momento frágil, no solo ella necesitaba redimirse, sino también la multitud que los rodeaba. La tensión se elevó de nuevo. La lucha por la comprensión y el diálogo continuaría, pero la pregunta surgía con claridad. ¿Podía realmente cambiar algo, o todo seguiría igual? Su mirada se centró en el rostro del oficial, y supo que no podía rendirse. Algo debía cambiar. La respuesta estaba por venir, y Valeria se dio cuenta de que un nuevo reto se desplegaba ante ella, un desafío que iría más allá de la conversación. Ese era el verdadero momento de la verdad. Valeria se encontraba de pie, frente al oficial, y rodeada por la multitud, sintiendo que el aire cargado de tensión la envolvía. La necesidad de generar un cambio real resonaba en su interior, y en ese instante, comprendió que no podía rendirse. Había encontrado su voz, y no podía perderla ahora. ¿Por qué no intentamos un diálogo real?, preguntó con una claridad renovada. La indignación,
que antes encendía el fuego de su determinación, ahora se transformaba en un llamado a la empatía. Sabía que la batalla no solo era contra la injusticia, sino también un duelo contra la incomprensión que había tenido lugar durante tanto tiempo. El oficial, al escucharla, parpadeó, como si por un momento se hubiera distraído de la hostilidad de la situación. Valeria percibió un destello de conexión en su mirada. En su interior, una chispa de esperanza comenzó a encenderse, sugiriendo que tal vez, solo tal vez, iba a haber espacio para un entendimiento. Todo comienza con la disposición a escucharnos, continuó ella, y el tono de su voz se volvió más suave, más insistente. Podemos cambiar esta narrativa tan antigua. No es solo sobre ti o sobre mí, es sobre todos nosotros aquí. Todos hemos estado heridos en diferentes grados, tal vez podamos cambiar eso. Murmullos en la multitud comenzaron a resonar. Algunos asentían con la cabeza, otros se mantenían en la indecisión, pero Valeria no perdió de vista la oportunidad que se presentaba. El momento era crucial. Cada latido de su corazón empujaba su voz hacia adelante, como si las historias de todos se unieran en un canto contra el silencio que las había reprimido. El oficial tomó una respiración profunda, y por primera vez, pareció dudar de su papel. La guardia que había mantenido a lo largo de los años, comenzó a desvanecerse mientras escuchaba la vulnerabilidad que Valeria estaba dispuesta a compartir. No he visto esto antes, admitió con un tono de confusión. Nunca me han hablado así. En ese instante, Valeria se dio cuenta de que había cruzado una línea. Había transformado el miedo en un diálogo, y el diálogo en una nueva posibilidad. La conexión que surgía del intercambio se sentía poderosa, y la multitud comenzó a unirse en una ola de murmullos de apoyo. Era evidente que otros también deseaban ser parte de algo más grande que ellos mismos. «Sí, podemos construir este diálogo», se oyó a alguien gritar entre la multitud. Valeria sintió ese impulso colectivo, como una ola que sacudía la inercia y transformaba la atmósfera. Aprovechando el instante, Valeria dirigió su mirada a cada persona reunida. Este es nuestro momento, no solo para hablar, sino para sanar. Venimos aquí con historias de dolor, pero nuestras voces pueden ser el cambio que necesitamos. Cada palabra resonaba en el aire, elevándose por encima del miedo. La multitud comenzó a movilizarse, acercándose, dispuestos a compartir su fortaleza y resonar con la historia común que unía a todas las mujeres presentes. Valeria podía ver que su valentía había tocado un punto sensible en otros, un espacio de reconocimiento que antes había estado oculto. El oficial notó ese cambio, y aunque su postura era aún tensa, su mirada ahora se mostraba inquisitiva. Ya no se paraba como un enemigo, sino como parte de una conversación más amplia. «Soy humano como ustedes», murmuró. «A veces siento que este trabajo está por encima de cualquier otra cosa. Nunca quise lastimar a nadie». Las palabras resonaron, mostrando que la historia era más compleja de lo que a menudo se le atribuía. Valeria supo que había un hilo común que podría ser tejido, una oportunidad de convertir el conflicto en transformación. Si todos compartimos individualmente nuestros relatos, tal vez podamos llegar a un lugar de verdad y comprensión, sugirió Valeria, inspirando a otros a abrirse. Comenzó a haber una conversación fluida en el ambiente, mientras más personas se sumaban, alzando sus voces. Poco a poco, el ambiente se transformó en un espacio de diálogo, donde las emociones se compartían, las historias se cruzaban, y la empatía comenzaba a nacer. Cada testimonio que se articulaba, cada relato que resonaba, se convertía en una luz sanadora que dispersaba las sombras de la división. Valeria comprendió que esta acción representaba la verdadera esencia de su lucha. No se trataba solo de resistir el sistema, sino de desmantelar la incomprensión que había perpetuado las heridas. Eran seres humanos pidiendo ser vistos y escuchados, cada uno con su propia carga emocional. El oficial, sintiendo el poder de la conversación, finalmente dejó que su guardia se despojara por completo. Él también compartió su historia, la manera en que había llegado a un lugar donde la vida de los demás parecían ser números en un informe. Mientras relataba sus propias inseguridades y los momentos de duda ante las decisiones difíciles,
La multitud se sentía menos como un grupo enfrentado, y más como un todo unido. Valeria, observando esta nueva dinámica, se sintió liberada de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Su voz, aguda y clara, ya no era solo suya. Había resonado con los ecos de todo el grupo. Un profundo sentido de realización la invadió. Hoy no solo estamos esbozando un cambio en nuestras relaciones personales, sino también en la comunidad a la que pertenecemos, proclamó Valeria, reafirmando el poder transformador de la conexión. Este es un nuevo comienzo, y depende de nosotros decidir si tomamos este camino hacia adelante. Al concluir su discurso, la multitud resonó en un estruendoso aplauso de apoyo y unidad, sellando el compromiso colectivo de seguir adelante juntos. Valeria sintió que, en ese momento, había alcanzado mucho más que simplemente enfrentarse al miedo. Había transformado su lucha interior en un movimiento de compasión, diálogo y apertura. El oficial miró alrededor, comenzando a entender que no se trataba de ganar o perder, sino de crecer y aprender. Mientras Valeria lo miraba, le ofreció una sonrisa que simbolizaba el inicio de un proceso de cambio que apenas comenzaban a explorar. Esa tarde, Valeria no solo había defendido a una mujer, había dado voz a una comunidad, y en el camino, había sanado su propia historia en un abrazo restaurador. Era momento de regresar a su hija, más fuerte y conectada con su propia voz. Había comenzado un viaje que no solo le pertenecía a ella, sino que también resonaría en las vidas de muchos, en un camino hacia un futuro donde las historias de todos fueran escuchadas y valoradas. Y así, con determinación y unidad, Valeria había dado un paso significativo hacia la realización de su sueño. Un futuro donde el miedo era reemplazado por la conexión y la justicia. Un lugar donde todas las voces tuvieran la oportunidad de contar su propia historia. Ahora es tu momento de ser parte de esta historia de transformación. Necesitan suscribirse ahora mismo para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas narrativas lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace. Queremos saber lo que piensan. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta jornada.